Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio para la difusión de la historia. Ideas presentes. La licenciatura en Historia y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Campus Tijuana, les damos las gracias por acompañarnos. Este proyecto de difusión de la historia retoma los esfuerzos de estudiantes de historia que nos precedieron con la intención de seguir buscando espacios de difusión, consulta y diálogo entre estudiantes de historia y de las ciencias sociales, y contamos con el apoyo también de profesores y egresados. Sirva esto como una invitación a quienes nos escuchan para participar en este espacio, en donde se expondrán principalmente temas de historia regional y local, pero, como en esta primera edición, también encontrarán temas de interés más general abordados desde la perspectiva histórica. El día de hoy estrenamos este sitio con el primer episodio titulado El 11S y la importancia del acontecimiento para la historia. Este primer material tiene como base la investigación y ensayo elaborado por Brandon Brese Arámbula, estudiante de la licenciatura en Historia, titulado El 11 de septiembre y la cuestión del acontecimiento en la operación historiográfica, memoria y tiempo presente, que nos ofrece una mirada crítica hacia uno de los elementos fundamentales para el análisis histórico, como lo es la presencia del acontecimiento. Esto llevado a cabo desde una aproximación teórica y tomando como ejemplo a uno de los sucesos más determinantes en la historia reciente, la serie de atentados terroristas en los Estados Unidos el día 11 de septiembre de 2001. Sin más preámbulo, comencemos. Pocos momentos son tan recordados como aquella mañana del 11 de septiembre del 2001. Diversas han sido las perspectivas trabajadas en películas, documentales, libros, artículos y múltiples testimonios de personajes políticos, militares, sobrevivientes, o bien de personas que literalmente, por unos momentos, vivieron cómo su vida cambió en distintos sentidos, luego de aquellos actos terroristas. Estas voces nos han ayudado a ver a la distancia las tantas visiones, sentires y repercusiones de tal suceso. Las notas periodísticas generadas al momento de suceder los atentados, hoy tan socorridas por los historiadores e historiadoras, informaron al mundo lo que pasaba en aquellas horas angustiantes. Diarios como El País o cadenas de noticias como la BBC no tardaron en deducir que después a la tragedia habría algo, o mucho, que cambiaría no solo en las calles de la ciudad de Nueva York, sino prácticamente en el mundo. Las descripciones y crónicas de lo sucedido detallan las horas y el paso a paso del derrumbe de algo más que de un cúmulo de vigas de metal y losas de concreto que narraron el colapso de un símbolo de poder. Al día de hoy, la historia no posee una regla que nos mencione a qué distancia un suceso de esta u otra magnitud pueda ser considerado útil o válido para el análisis histórico. Asimismo, diversas y nuevas formas de hacer historia ponen sobre la mesa de análisis el papel del acontecimiento en la actualidad, como por ejemplo la historia del tiempo presente. Y uno de este calibre, como el 11S, sin duda rápidamente se instaló con la necesidad de pensarse a la luz del análisis histórico. Veamos algunas opiniones respecto a las implicaciones y lecturas que de este suceso se han elaborado. Una de las lecturas del 11S más comunes es que el derrumbe de un símbolo de poder como las Torres Gemelas representó un parteaguas sin igual que, en definitiva, marcó el comienzo del nuevo siglo XXI. Además, luego de tales hechos, se ha hecho mención de que este suceso exhibió una ruptura de la forma en la cual se pensaba la historia. Al respecto de esto,
Y siguiendo el análisis de Francis Fukuyama en su obra El fin de la historia y otros ensayos, tras un largo y tenso periodo como la Guerra Fría, se había construido una visión de la historia en un tono triunfalista e inocultablemente hegemónico, que según como nos plantea el autor en su título muy sugerente, ésta había llegado a su fin. El panorama político planteaba al comienzo del siglo XXI dar por terminada una historia ideológica de Occidente y cederle el lugar al poderío estadounidense. Como apuntan diversos historiadores del siglo XX, como Tony Judt, el inicio del siglo le cedió la escena principal a los Estados Unidos en el mundo, una nación sustentada en promesas de libertad, oportunidad y abundancia, situaciones que le daban vida a una metáfora política y al mismo tiempo a una fantasía privada. Antes del 11S, los Estados Unidos ofrecían más que una cultura occidental de consumo, una alternativa política al modo americano, alejada del comunismo perdedor y desaparecido, siendo este país el símbolo del triunfo y el poder global. Este protagonismo político, económico, cultural y militar estadounidense se replanteó luego de que 4 aviones secuestrados se impactaran en diversos sitios, 3 de ellos en lugares muy significativos, el World Trade Center y el Pentágono. El cuarto de ellos no llegó a su destino final, el cual no lo sabremos. Al día siguiente y los días posteriores a los hechos, las imágenes de aquellas torres humeantes que se erigían en el Bajo Manhattan y que ya no se encontraban en pie, eran portada de la mayoría de los periódicos y revistas de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo. Pensando en esto, hay que preguntarnos lo siguiente: ¿en qué recae que le demos tanta importancia a un suceso como para establecer que hay un antes y un después en la historia? ¿Puede algo tan relativamente cercano ser considerado parte de la historia? Y principalmente, ¿cómo es que se reconoce la calidad de acontecimiento? Otro historiador reconocido del siglo XX, como Eric Hobsbawm, en su obra sobre la historia, nos hace la siguiente reflexión a pensar: ¿cómo es que concebimos y aceptamos la importancia o el valor histórico de los acontecimientos en nuestra vida diaria de la siguiente forma? Si la mayoría de nosotros reconoce los principales hitos de la historia mundial o nacional en su vida, no se debe a que todos los hayamos experimentado, aunque es posible que así haya ocurrido en el caso de algunos, o incluso que en el momento de producirse reconociéramos que se trataba de un hito. Se debe a que aceptamos el consenso de que son hitos. La importancia de este breve comentario de Hobsbawm nos pone a pensar cómo es que los acontecimientos, aun y cuando no estemos ahí presenciándolos, o bien siendo coetáneos al suceso, son aceptados como determinantes momentos en el tiempo, situación que, como se menciona, implica el peso de la experiencia, la memoria, la significación y el consenso. Siguiendo esta idea, desde una perspectiva de la memoria, como elemento constituyente de la historicidad del acontecimiento, dentro del análisis de Pierre Nora en su trabajo, Los lugares de la memoria, estos hitos se alimentan de la proliferación de relatos construidos, recuerdos de aquellas generaciones que, con edad suficiente para ser conscientes de lo que estaban viendo, contemplando aún más con las escenas borrosas de aquellos que, por ejemplo, éramos muy pequeños, pero veíamos a nuestras familias admiradas sentadas frente al televisor sin entender lo que ocurría. Hoy día, en Estados Unidos, se ha construido una narrativa que mantiene vivo el acontecimiento incluso a nivel mundial, logrando que años después de lo ocurrido, tal hecho siga siendo rememorado. En la actualidad, diversas compañías televisivas disponen de su tiempo al aire para transmitir breves noticias que rememoran el suceso, películas y documentales acerca del paso a paso de la tragedia. Vemos un ejemplo de cómo es que esto tiene sus repercusiones. Aquí en Tijuana, ciudad fronteriza México-Estados Unidos,
Situaciones del presente se explican con referencias que la memoria nos aporta y, aún más importante, estos se explican por las relaciones con los Estados Unidos. El 11S aparece como un origen en múltiples comentarios. Caso de esto es cuando se habla de los trámites del visado, por ejemplo, para cruzar a los Estados Unidos, o cuando se critica las duras políticas migratorias de ese país. Desde que pasó lo de las Torres, todo cambió. Dice la gente, antes de las Torres Gemelas, era más sencillo cruzar al otro lado. En nuestro caso, tal acontecimiento es como si se diera una explicación al recurso de las duras políticas migratorias, o si le diera sentido al por qué tanta demora al querer cruzar la frontera con California. Siguiendo el análisis de obras acerca de las políticas migratorias después de la serie de atentados terroristas, el aporte tanto de Francisco Alba y Paula Letia en su texto Políticas migratorias después del 11 de septiembre, los casos del Telecán y la UE, nos indica cómo, curiosamente, en años anteriores al 11S, las lecturas que se hacían sobre distintos aspectos, como el fenómeno de la globalización, parecían articular un amplio consenso sobre cómo las fronteras empezaban a perder sentido ante la creciente dinámica de integración e independencia económica, lo cual conducía a fronteras más abiertas, se decía, en pro del continuo intercambio comercial. No obstante, tras los hechos del 11S en contextos como la zona fronteriza, aún se recuerda cómo después de ese día, y aún y siendo un país distinto en muchos sentidos, ese acontecimiento nos golpeó con fuerza, dejando hasta el día de hoy diversos recuerdos en la memoria de la población fronteriza. Tenía 34 años. Esa mañana estaba en mi casa en Tijuana. Me levanté temprano, encendí la televisión y en los noticieros estaba pasando la imagen de las Torres Gemelas quemándose. Todavía no sabían si era un atentado terrorista o un accidente, y pensé que lo que podría pasar es que Estados Unidos cerraría sus fronteras con México y Canadá, y que México tendría un atentado también. Estaba en la universidad tomando clase, tenía 20 años y lo primero que pensé fue que no iba a poder ver a mi mamá durante mucho tiempo porque ella quedó del otro lado de la frontera. I was at the borderline heading to work. I was 21 years old. I thought that we were going to be invaded, that there was going to be more terrorism, and that we were going to be in war. There was going to be more bombs, and I was scared. I was scared that my family was going to be hurt, and also there was going to be a lot of massacre. Del 11 de septiembre yo me enteré mientras me levantaba para irme a la escuela. Yo pensé, cuando me dijeron que un avión le había pegado a las Torres Gemelas, pensé que era broma, una broma de mi papá. Prendo la televisión y veo la imagen del avión en la torre. El impacto de la segunda torre lo alcanzo a ver en la televisión antes de irme a la escuela. De los derrumbes ya me toca enterarme en el radio. Estando en la escuela nos avisan del tercer avión. Ya después del tercer avión todo el mundo se empieza a poner nervioso porque empiezan a llegar los rumores de que la frontera la habían cerrado. No sabíamos si probablemente esto era una declaración de guerra y pudiera estar en peligro la planta de San Onofre. Este mismo acontecimiento, de aquel 11 de septiembre, allá casi 2 décadas de su origen, no solo dejó tras de sí una serie de nuevos lineamientos altamente estrictos en materia migratoria y diplomática, sino que resignificó otros elementos. Ejemplo de esto se observa en cómo se llevó a replantear el papel del terrorismo a los terrorismos, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Fue entonces cuando se propuso acabar con el terrorismo, lo cual, como mencionamos, se convirtió en una tarea transnacional. Sin embargo, su puesta en marcha planteó diversas complejidades. En primer lugar, porque el término terrorismo es impreciso. Desde hace 2 siglos se utiliza para designar indistintamente a todos aquellos que recurren a la violencia para intentar cambiar el orden político de las cosas.
Tomemos en cuenta para comprender esto la opinión de Ignacio Ramonet en su texto Guerras del siglo XXI, Nuevos miedos, nuevas amenazas, en donde señala que entonces la pretenciosa guerra mundial contra el terrorismo y la propaganda que la acompañó más bien dio la impresión de que no había más terrorismo que el islamista, sin importar que diversas organizaciones terroristas seguían actuando en casi todos los rincones del mundo no musulmán. ETA en España, las FARC en Colombia, los tigres tamiles en Sri Lanka o el ERI en Irlanda del Norte. Estamos, pues, ante un acontecimiento determinante en lo que respecta tanto hacia dentro de las fronteras en Estados Unidos como hacia afuera de ellas. Esto nos lleva a comprender la complejidad de una serie de hechos transcurridos en un cúmulo de horas que sin duda han provocado un antes y un después. Asimismo, esto nos ha dejado explicaciones de origen a otros procesos en el presente. Por ejemplo, a la oportunidad caída del cielo por el neoconservadorismo en Estados Unidos, reflejado por el rechazo radical hacia ciertas poblaciones y naciones estigmatizadas en la generalidad del terrorismo y las nuevas amenazas. De igual forma, lo que se vio en los siguientes años fue una perfecta justificación para la intervención estadounidense en Medio Oriente, facilitando el surgimiento progresivo del islamismo radical antinorteamericano a lo largo de regiones musulmanas. Ahora bien, es momento de hacernos la siguiente pregunta. ¿Fue el 11S el comienzo de un nuevo presente debido a su naturaleza bélica, política, o a que fue que se le haya dado el carácter coyuntural? Para responderlo, veamos algunas opiniones al respecto del acontecimiento. Para el historiador Pierre Nora, al hacer una vuelta al acontecimiento, existen diversos aspectos que hacen que ciertos sucesos se vuelvan lo suficientemente importantes para ser considerados objetos de la historia. Uno de ellos, que ya hemos mencionado, es la memoria que se vincula a la experiencia. No obstante, hay otros tantos como el peso que este mismo historiador le da a los medios masivos de comunicación. Apunta, siguiendo sus propias palabras, que los medios masivos han hecho de la historia una agregación y han convertido al acontecimiento en algo monstruoso, no porque salga por definición de lo ordinario, sino porque la redundancia intrínseca al sistema tiende a producir sensacionalismo y fabrica permanentemente lo nuevo como si alimentara un hambre de acontecimientos. Al mismo tiempo, pareciera que presentamos aquí al 11S como un fenómeno mediático. Lo fue. Pero al articularlo con el peso del acontecer histórico, hace que cuente con una singularidad propia. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que la razón histórica, el acontecimiento, se encuentra bien catalogado, ya sea como acontecimiento político, social, local, nacional o científico, por mencionar algunos casos, y como tal, ha sido tema de debate en la operación historiográfica. Incluso, llegó a ser denunciado por ser superficial. Se situaba, al igual que a los individuos, en un nivel de poca importancia, a pesar de ser los más ricos en cuanto a interés, pero eran, se decía, pobres en significado. Si bien poner el ojo en sucesos de esta envergadura nos haría pensar que estos podrían ameritar estudios particulares, es imposible no explicarlos en su debido contexto. Dejarlos sin esto último sería una omisión enorme. Por su parte, y siguiendo el análisis de Francisco Rivero en su trabajo El devenir del acontecimiento, se puede aludir, por lo tanto, que desde una perspectiva real es algo que sucede como fenómeno, pero este mismo necesita ser configurado en un marco de temporalidad, pues carece de la misma hasta que se le es otorgada, ya que en la realidad atemporal se extinguen en cuanto surgen. El acontecimiento al día de hoy conforma diversas perspectivas que lo han impulsado a ser parte de nuevas formas de comprender la historia con base en las más recientes historiografías. Ejemplo de eso sucede en el hoy tan trabajado estudio de la historia del tiempo presente o los estudios de memoria e historia. Así pues,
La historia del tiempo presente que nos puede ayudar a darle sentido a estos acontecimientos, llamados cercanos o recientes, es una necesaria historiografía, como lo plantea Hugo Facio Bengoa, o en sus propias palabras, la historia del tiempo presente no solo es una inquietud de los historiadores, sino una necesidad social que nos debe permitir entender las fuerzas profundas que están definiendo nuestro avigorado presente. Percibe el acontecimiento como un momento culminante que separa el antes del después, pero lo hace inteligible solo a través de una percepción del acontecimiento en la espesura y en las profundidades de la historia. La historia del tiempo presente es una historia de la duración. La riqueza, por lo tanto, de sucesos como el 11S y de su significado los han conducido a una reflexión sobre su temporalización y participación en las demarcaciones de los regímenes de historiosidad de los cuales hablaba François Hartog, y sobre su participación con el concepto de una historia actual que se presenta como moderna, contemporánea o presente, que nos involucra a todos en el tiempo de la historia que continúa su marcha en el tiempo, del cual formamos parte. El acontecimiento, pues, en su función como elemento de temporalidad lineal y casual, ha terminado. Su adscripción a una historia del tiempo presente no reduce por lo tanto a esta última a la intimidez de tipo periodística, ni mucho menos la orilla a trabajar solo reconstruyéndolo. Ella quiere emprender la búsqueda entre un antes y un después. Hacer la historia del tiempo presente, volteando a ver al acontecimiento, es postular que tal presente tiene un espesor, una profundidad, que no resume a instantáneas el acontecer humano, sino más bien se trata de buscar en su genealogía, insertarlo como anteriormente se planteó en la lógica de las duraciones temporales o como menciona Henry Rousseau, proponer un orden de inteligibilidad que intente rescatarlo del impetuoso vivir del instante. La importancia de repensar el papel del acontecimiento en el análisis histórico rebasa una labor básica o innecesaria, puesto que nos permite establecer un vínculo entre el antes y el después y considerar la relevancia de los cambios históricos. Repensarlo en la operación historiográfica es desechar la privativa función de querer destacar solo la génesis de los mismos y esa intención de descarte de todo aquello que no participaba directamente a favor de su construcción. Los acontecimientos antes fueron considerados superficiales. Ahora los acontecimientos son detectables por sus huellas en la memoria, mismos que se fijan y cristalizan en el tiempo. Abordando entonces la cuestión de las brechas temporales, proponemos un espacio abierto a repensar el acontecimiento como elemento sustancial dentro del quehacer del historiador y de la rememorización de los hitos históricos, como el 11 de septiembre, que llegaron a cambiar por completo nuestra concepción del tiempo histórico de múltiples formas y de diversas maneras en distintos contextos, como sucedió aquí en la zona fronteriza. Pues cosas como la memoria colectiva y lo que quedó sembrado en ella, ofreciendo referencia para dotar de sentido al curso actual de las cosas. Bueno, por el momento, nos despedimos, no sin antes recomendarles, si se encuentran interesados en el tema acerca del 11S, o bien cuestiones sobre el acontecimiento en el análisis histórico, algunos de los trabajos mencionados en este espacio, como Francis Fukuyama, El fin de la historia y otros ensayos. Tony Judt, Cuando los hechos cambian. Eric Hobsbawm, Sobre la historia. Pierre Nora, Los lugares de la memoria. Hugo Facio Bengoa, La historia del tiempo presente, una historia en construcción. Francisco Rivero, El devenir del acontecimiento en la operación historiográfica. Y Pierre Nora, La vuelta al acontecimiento, en hacer la historia, nuevos problemas. Estamos muy contentos de que nos hayas apoyado con tu atención
esperando que nos sigas en nuestras redes sociales. Espera nuevo contenido referente a el análisis histórico en próximas fechas que deseamos sea de tu interés. Ten un excelente día. Nos vemos y escuchamos pronto.